Radios que piensan. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos en esta primera edición de Radioanálisis. Por cierto, transmisión en vivo y en directo y en conjunto a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y también del canal de televisión Uchile TV. Como es habitual, los días jueves a esta hora de la mañana están con nosotros nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, y en esta ocasión saludamos a la administradora pública, licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora, por cierto, de la Fundación Venus Reyes, a quien le damos una bienvenida doble porque es primera vez también que la tenemos acá acompañándonos en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Venus? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerles. Sí, no, el gusto es nuestro, por cierto, de que estés con nosotros compartiendo esta hora de la mañana y para hablar de un tema muy, pero muy importante porque la Fundación ha publicado recientemente el estudio Pensiones por la Fuerza, resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden correspondiente al año 2023. Esto es un estudio que habitualmente realiza la Fundación y que correspondiente a este periodo acaba de ser publicado, y de hecho usted ya lo puede revisar en el sitio web www.fundacionsol.cl. Venus, cuéntanos cuáles son los principales hallazgos que ustedes encontraron en el estudio realizado este año. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar es importante considerar un punto de partida fundamental, ¿cierto? Y es que a través de este estudio podemos ver más o menos la existencia de un cierto paralelismo entre sistemas que de alguna forma valida la existencia de dos sociedades. Por una parte tenemos una sociedad que tendría algún nivel de seguridad social que vendrían siendo las Fuerzas Armadas y de Orden, y por otra parte una sociedad que no tiene un sistema de seguridad social garantizado, que es aquella parte de la sociedad donde cotizan trabajadores y trabajadoras a través del sistema de AFP y compañías de seguros de vida. Entonces este estudio nos permitió darnos cuenta que al comparar ambos sistemas, podemos ver que dentro de las fuerzas de orden y seguridad, las pensiones de Capredena, por ejemplo, llegan a ser 3,4 veces mayores que las pensiones de personas que cotizan toda su vida en AFP y compañías de seguros de vida. Y por otra parte, un escenario similar se ve en DIPRECA, y este número llega a aproximadamente 4 veces, donde superan a las pensiones de las AFP y compañías de seguros de vida. Por otra parte, también esta parte de la sociedad que no tendría seguridad social no solamente tiene bajas pensiones, tal como hemos diagnosticado y hemos estudiado desde Fundación Sol, sino que también hay problemas más estructurales que también hemos estudiado, que es un sistema de capitalización individual que no tiene beneficios definidos, es decir, no tiene una tasa de reemplazo fija y por ende da paso a la incertidumbre de no saber cuál es el monto final que se va a recibir al final de la vida laboral y una vez que se entre al periodo de jubilación, ¿cierto? Entonces, si comparamos esto también con el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden, vemos que ellos tienen un sistema de reparto con beneficios definidos, es decir, tienen una tasa de reemplazo clara. Y más o menos funciona como el sistema de cajas que existía anteriormente. Y en este sentido también es sumamente importante dirigirnos al contexto histórico en que la reforma de los años 80, encabezado por precisamente la dictadura cívico-militar y encabezada por los mismos militares, planteó una reforma estructural al sistema de pensiones, reemplazando todo este sistema de cajas previsionales por un nuevo sistema donde se abría un mercado de cuentas individuales, ¿cierto? Entonces, hay un grupo de la sociedad que no se quiso sumar a este sistema, que paradójicamente es el grupo que estaba al alero de la dictadura cívico-militar, que son precisamente las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces cabe preguntarse aquí por qué no se sumaron, ¿cierto? Esa es una pregunta muy válida. Y otra pregunta que también nos hacemos es finalmente cuál es el resultado de este sistema. Y esta pregunta es la que finalmente motiva la actualización de este estudio, que claro, como comentabas, ya tiene dos versiones anteriores, en los años 2019 y 2021, y en esta versión 2023 lo que hacemos es analizar los datos a diciembre de 2022. Entonces, si nos vamos a ver los resultados del estudio y por ende los resultados de este sistema,
podemos ver que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, que es CAPREDENA, en este caso, que es la institución encargada de pagar las pensiones a quienes se desempeñan en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, a diciembre de 2022 pagó casi 105.000 pensiones. Y de estas hay 71.200 pensiones que corresponden a pensiones de retiro. ¿Por qué hablamos de pensiones de retiro? Porque es una modalidad análoga a las pensiones de vejez que entregan AFPs y compañías de seguros de vida. Entonces, si vemos estas pensiones de retiro, el monto promedio que alcanzan está cercano al 1.250.000 pesos para ambas partes de la carrera militar, es decir, tanto para oficiales como para cuadro permanente, que vendrían siendo suboficiales. Y aquí es importante destacar un punto que también notamos dentro del estudio, y es que dentro de las pensiones que paga CAPREDENA también hay brechas internas. Está, por ejemplo, la brecha de género, en que hombres reciben aproximadamente, en promedio, 1,6 veces más que el monto promedio que reciben las mujeres. Y por otra parte también hay diferencias en cuanto a el área de la carrera militar en la que se está. Por ejemplo, oficiales reciben 2,4 veces más en promedio que el monto que recibe el cuadro permanente, es decir, suboficiales. Y si vemos este ejercicio también en cuanto a resultados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que es DIPRECA, que se encarga de pagar las pensiones a las fuerzas de orden y seguridad, es decir, Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, podemos ver que a diciembre de 2022 pagó aproximadamente 70.800 pensiones, de las cuales casi 45.000 corresponden a la modalidad de retiro, que como comentábamos es algo análogo a las pensiones de vejez. Y estas pensiones alcanzan un valor promedio de 1.476.000 pesos. Entonces, tal como en el caso anterior veíamos que existen brechas de género, aquí también sumamos que existen brechas por institución, porque como les comentaba, hay 3 instituciones que reciben pensiones de DIPRECA, que son Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Entonces, si vemos bien, hay distintos montos que se reciben en promedio dentro de estas 3 instituciones. Por ejemplo, en investigaciones, que tienen el monto más alto, reciben en promedio 1.978.000 pesos, mientras que en Gendarmería este monto asciende a 1.813.000 pesos y la institución de Carabineros recibe 1.339.000 pesos. Esos son más o menos los resultados del sistema de pensiones. Y todo esto analizado según datos que se pidió por transparencia a diciembre de 2022. Ujú. Venus, bueno, algo explicabas también en la respuesta anterior, pero si tuviéramos que sintetizar y para quienes no tienen claro cómo funcionan estos sistemas, ¿cuáles son las principales diferencias que tienen y también qué rol cumple el Estado en ambos? Sí. Bueno, como comentaba anteriormente, aquí podemos ver que es como si existieran 2 tipos de sociedades, una con seguridad social y otra sin seguridad social. Y esto es porque ambos sistemas tienen características bastante distintas y uno de ellos, que es el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden, tiene características y principios que responden a aquellos principios internacionales que se han definido como de seguridad social, ya que tienen un sistema de reparto versus el sistema de AFP y compañías de seguro de vida, ¿cierto? Que es un sistema de capitalización individual y que lentamente ha ido transicionando a un sistema de reparto encubierto, donde el Estado ha tenido que entrar a subvencionar las pensiones autofinanciadas a través de un monto que en este caso se traduce en la PGU, pero que anteriormente también ha tenido otros nombres. Y con esto nos damos cuenta de que el sistema privado no es suficiente por sí mismo para entregar pensiones suficientes a aquellas personas que cotizan en el sistema de AFP y compañías de seguro, a diferencia del sistema de reparto, donde sí se entregan pensiones suficientes y en promedio mucho más altas. Y esto nos lleva también a otro punto en el que también es diferente, y es el porcentaje de aporte. En promedio, las personas que cotizan en AFP y compañías de seguros de vida aportan el doble que quienes cotizan en el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y esto se traduce también, aunque aportan menos, se traduce también en que reciben menos.
Y además de esto, hay un porcentaje en el que las Fuerzas Armadas y de Orden destinan con el pago de sus cotizaciones que se va a un fondo de revalorización de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente las pensiones se van revalorizando por sobre el IPC. Es decir, mientras en AFP y compañías de seguros de vida las pensiones con suerte mantienen el poder adquisitivo, las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden van subiendo constantemente por sobre la variación del IPC. Es decir, van aumentando en términos reales. ¿Y en qué se traduce esto también? En que, por ejemplo, las pensiones de retiro que paga Capredena han aumentado un 28,1% en términos reales desde el 2005 hasta el 2022. Y si vemos también en el caso de Dipreca, han aumentado un 30,2% en investigaciones desde el 2006, un 35,3% en carabineros también desde el 2006 y un número bastante grande también en gendarmería, que asciende a un 83,5%. Es decir, desde el 2006 hasta el 2022, el monto promedio que recibe de pensión una persona que se jubila en gendarmería ha aumentado un 83,5%. Esas son las principales diferencias también entre los sistemas si tuviéramos que hacer una síntesis. Y por otra parte también el gasto del Estado, el rol del Estado en el fondo se puede traducir en el gasto que realiza a ambos sistemas. Por una parte, si comparamos para el sistema de AFP y compañías de seguros de vida, el Estado desembolsa el 1,83% del PIB y que se va destinado a 2,2 millones de personas que se ven beneficiadas con este gasto. Y por otra parte, si vemos el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden, el porcentaje del PIB que destina el Estado es 0,83%. Sin embargo, si comparamos la cantidad de personas beneficiadas, solamente llega a 176.000 personas en total. No solamente pensiones de retiro, aquí hablamos de totales, pero si comparamos los 2,2 millones de personas beneficiadas con las 176.000 personas beneficiadas por las Fuerzas Armadas y de Orden, también vemos que hay una gran diferencia en cuanto a las proporciones de lo que gasta el Estado por persona. Estamos conversando con Venus Reyes, investigadora de Fundación Sol, a propósito del estudio Pensiones por la Fuerza, resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Por último, Venus, tomando en cuenta a este escenario, ¿cómo avanzar hacia un sistema de seguridad social? Sí, hay unas cuestiones básicas también que tenemos que considerar que tienen que ver con reflexiones fundamentales que nos da la historia. Por una parte, la historia nos dice, y se puede ver a través, por ejemplo, de las actas secretas de la Junta Militar, que los recortes están disponibles también en el estudio, que el dictador Augusto Pinochet comentaba que este sistema se tenía que presentar de manera encubierta a la ciudadanía porque en el fondo no lo iban a aceptar, como que iba a ser de alguna manera sospechoso que las Fuerzas Armadas no pasaran al sistema que estaban implementando. Y por otra parte también tenemos un ejemplo más reciente, que en el año 2018 el excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, se dirigía a oficiales militares mientras decía que hay que cuidar con dientes y muelas las pensiones que tenían. Entonces aquí podemos ver también que ha existido una defensa corporativa y ya vemos también cuáles podrían ser los motivos que nos permitan entender por qué se ha hecho esta defensa. Y solamente para agregar otro dato también, si comparamos las pensiones con una pensión de vejez en concreto, en monto, con una pensión de vejez de aproximadamente 373.000 pesos, que es el monto promedio que reciben las personas que cotizaron entre 25 y 30 años en el sistema de AFP. Esto porque, para hacerlo comparable, porque es el tiempo similar a los años de servicio que deben cumplir en las Fuerzas Armadas y de Orden para jubilar. Si vemos este monto, que además incluye la PGU, por eso es un poco más alto que solamente considerar las pensiones financiadas, este monto de 373.000 pesos es, como les comentaba anteriormente, 3,4 veces inferior a la pensión promedio que entrega Capredena. Y por otra parte también en Dipreca cuadriplica este monto a través del monto promedio de las pensiones que entrega. Y esto solamente al considerar promedios, porque si nos vamos a los distintos grados jerárquicos,
las diferencias son abismales y pueden llegar a 13 veces más. Entonces, aquí solamente estamos hablando de promedios. Y volviendo a lo paradójico de este tema debido al contexto histórico en que la dictadura militar, encabezada por militares, implementó un sistema en que las mismas fuerzas militares no se quisieron cambiar y quisieron mantenerse en sus cajas, es importante reflexionar sobre todo en torno a los 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar. De hecho, hoy mismo estamos conmemorando 50 años del tanquetazo. El tanquetazo que fue un fallido intento de golpe de Estado y que son hechos históricos que a 50 años deberían darnos para reflexionar finalmente si queremos seguir validando la existencia de estas dos sociedades, si queremos seguir teniendo una sociedad con seguridad social y otra sociedad sin seguridad social. Entonces, yo creo que un primer paso para avanzar a un sistema de seguridad social es replantearnos esto y, por otra parte, también pensar en las posibilidades de un sistema de reparto y solidario, tal como también hemos afirmado en distintas instancias desde Fundación Sol y es lo que defendemos firmemente. Y por otra parte también comentar que el gobierno ya confirmó que reformar el sistema no está entre los planes. Entonces, no se ve en el corto plazo alguna opción también de reformar este sistema de pensiones. Y es una cuestión fundamental esta reflexión para comenzar a encaminarnos a pensar en un sistema que asegure seguridad social para trabajadores y trabajadoras y no solamente para las Fuerzas Armadas y de orden. Sin ninguna duda, Venus, queremos agradecerte a ti y a través tuyo a todo el equipo de Fundación Sol por estar presentes cada jueves acá en Radio Análisis y reiterar la invitación a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana a que visiten el sitio web www.fundacionsol.cl. Ahí podrán encontrar el estudio completo, Pensiones por la Fuerza, resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, correspondiente al año 2023, con datos como nos contabas a diciembre del año pasado. Así que muchas gracias, Venus, y te esperamos en una próxima ocasión. Que tengas un buen día. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, y con esta conversación comenzamos a despedir también esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 29 de junio del año 2023. Son exactamente las 9 de la mañana con 54 minutos. Siga junto a nosotros porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo y por supuesto también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Gracias a todo el equipo de la radio. Por mi parte, nos reencontramos a las 13 horas junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis y mañana viernes con Juanita Rojas tempranito desde las 7 de la mañana. Que tengan un buen día.